Un momentico, damos inicio. Bienvenidos a esta web conference. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Bueno, entonces, como les digo, bienvenidos a este espacio. Esperamos que sea muy productivo para ustedes y que como tal, en esta unidad, estos temas pues queden muy claros, ¿cierto? Para que ustedes puedan desarrollar muy bien su actividad. Entonces voy a compartir acá. Esta webconferencia pues es de la unidad número 1, de la tarea 1 que estamos desarrollando en este momento. Recuerden que esta actividad solamente ya nos queda prácticamente una semana y que faltando 3 días pues no hay retroalimentaciones de los docentes. Entonces es bueno que desde ya ustedes estén haciendo todos sus aportes allí en el foro. Bueno, esta unidad 1 pues se llama métodos para probar la validez de argumentos. Las docentes que estamos acompañándolos el día de hoy, la profe Magda Rocío Cáceres y quien les habla, Jenny Marisol Callachoa. Bueno, los temas que vamos a tratar entonces en el día de hoy son proposiciones y tablas de verdad, cómo construir tablas de verdad, leyes de inferencia lógica y sus aplicaciones. Y por último, vamos a ver la inscripción y la asistencia al B-Learning, que es uno de los temas que estamos ahorita enviándole las invitaciones para que estén ahí muy pendientes de esta inscripción. Entonces, al final vamos a tratar cómo se hace esa inscripción y qué pasa con esa asistencia al B-Learning. Bueno, para que todos estén ahí muy pendientes. Bueno, entonces el tema de proposiciones y tablas de verdad, que es el tema que van a trabajar en la unidad 1, ¿cierto? En el ejercicio 1 y en el ejercicio 3. No les dije, por favor me confirmaran en el chat si se está escuchando bien. Profe, se está escuchando muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, avanzamos entonces. Ok. Listo, muy bien. Entonces, proposiciones y tablas de verdad. Entonces, el tema que deben tener muy claro para el ejercicio 1, para el ejercicio 4 y pues además para el examen final del curso, ¿cierto? Son temas que vamos a ir estudiando y repasando para tener muy presentes en la evaluación final también del curso. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lógica proposicional. ¿Qué es la lógica? Al comienzo vamos a hablar como tal de los temas y al final vamos a explicar un ejemplo de cada uno, ¿cierto? Muy parecidos a los de la guía de actividades. Entonces empecemos con lógica. ¿Qué es lógica? Lógica es la ciencia que estudia los métodos de razonamiento, proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos para llegar a ellas. Bueno, ¿y qué es entonces lógica proposicional? La lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia las proposiciones y símbolos utilizados en la formación de nuevas proposiciones que podrán ser verdaderas o falsas, señalados por reglas formales. Bueno, entonces esta lógica y esta lógica proposicional es lo que estamos trabajando en esta unidad. Un enunciado, ¿qué es eso? Es un conjunto organizado de palabras que expresan juntas una idea. Es toda frase u oración que caracterizan por ser afirmaciones o negaciones que tienen la característica de ser verdadero o ser falso. Bueno, una proposición, ¿qué es una proposición? Entonces, las proposiciones generan una expresión verbal que afirma verdad o falsedad. ¿Qué quiere decir? Que eso que yo estoy escribiendo debe ser verdadero o debe ser falso, ¿cierto? Pero no ambas a la vez. Toda proposición consta de un sujeto, un verbo y un complemento. Esto es muy importante. Entonces, cuando yo voy a construir una proposición, debo tener en cuenta que eso debe tener un sujeto, es decir, quién realiza la acción, ¿cierto? Un verbo, ¿sí? La acción que está realizando y un complemento. Eso es muy importante tenerlo presente
para construir las proposiciones. Bueno, ¿cómo se simbolizan esas proposiciones? Con letras minúsculas desde la P en adelante. Entonces, ustedes saben que en matemáticas todo está muy organizado, ¿cierto? Con símbolos, sabemos que cuál es el símbolo del más, cuál es el signo del menos, etcétera. Entonces, asimismo, las proposiciones toca nombrarlas con las letras P, Q, R, S, T, ¿sí? En adelante, de la P en adelante. Estas van a ser las letras o las variables que nos identifican esas proposiciones. Entonces, cuando yo voy a nombrar una proposición, siempre empiezo, pues por lo general empiezo con la P, o pueden estar dadas con la R, con la S, con la T, ¿sí? Son las más usuales. Y nombrarlas siempre pues con estas variables. Bueno, entonces esas son las proposiciones simples. Es una oración que consta de un sujeto, un verbo y un complemento, ¿cierto? Y las nombramos con estas. Bien. Bueno, ¿cuáles son los tipos de proposiciones? Entonces resulta que tenemos dos tipos de proposiciones. Las proposiciones siempre duatómicas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas proposiciones siempre duatómicas? No usan operadores lógicos o conjunciones, es decir, es solamente una oración. Entonces, por ejemplo, muchos estudiantes presentaron la pretarea. ¿Sí? Solamente una oración, no hay más de una. Juan asiste a cine los domingos. Otra proposición simple. Otra, Marta es estudiante de psicología en la UNAS. Y otra, Gabriel tiene 27 años. Les aclaro aquí que los ejercicios a ustedes les piden proposiciones simples que sean un tema académico. Bueno, entonces, temas académicos, realizan actividades, son estudiantes de la UNAD, estudian ciertas carreras, bueno, y quién está realizando esa acción también. Entonces, esas proposiciones siempre son una oración que tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Proposición simple o atómica. Bien. ¿Qué otras proposiciones tenemos? Tenemos la proposición molecular o compuesta. ¿Cuáles son estas proposiciones? Entonces, son las que están formadas por proposiciones simples relacionadas con conjunciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la proposición compuesta tengo más de una proposición simple. Bueno, entonces en la simple solo hay una oración. Y en la compuesta pueden haber dos o más unidas, ya miramos, con unos conectores lógicos que ya vamos a ver. Entonces, tenemos como ejemplo, muchos estudiantes presentaron la pretarea y lograrán aprobar el curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces, fíjense que hay una I, ¿cierto? Que me está uniendo dos proposiciones. Entonces, ya es una proposición compuesta. Otra proposición compuesta, está nublado o hace sol. Entonces también está unida con una O, ¿cierto? Entonces ya es también una proposición compuesta. Entonces hay que observar bien que la simple solamente es una oración y la compuesta pues lleva una I, lleva una O. Acá tenemos otra, Luis estudia de forma virtual, sí y solo sí estudia en la UNAD. Entonces fijémonos que tiene un sí y solo sí que separa otra oración. ¿Listo? Entonces, proposición simple, una sola, proposición compuesta, dos o más. Espero que haya sido claro cada una de las proposiciones. Bueno. Listo, muy bien. Entonces voy a mirar por acá un momentico el chat. Ya vamos a revisar todo el tema de la unidad número 1 para todos los que están ahí preguntando. Bueno, y al final vamos a hacer un ejemplo como tal, muy parecidos a los que tiene la guía. Muy bien. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones simples? Entonces ahí pueden ir participando también en el chat. Entonces dice, primera, los estudiantes de pensamiento lógico y matemático estudian en la UNAD. ¿Será que esa es una proposición simple? Es simple, muy bien, exacto, es una proposición simple. Listo, Gabriel, siguiente proposición, dice Gabriel García Márquez. ¿Será que es una proposición simple? No, muy bien, no es una proposición simple. ¿Por qué? Porque solamente tiene el sujeto, ¿cierto? Nos hace falta el verbo y nos hace falta el complemento. Muy bien, entonces no es proposición simple. La siguiente dice,
El tutor corrige los aportes subidos a los foros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que es una proposición simple? Exacto, muy bien. Entonces, esa sí cumple con que sea proposición simple. Muy bien. Vamos ahora con las proposiciones compuestas. Entonces, la primera, mañana es miércoles y el viernes hay webconferencia. ¿Proposición compuesta? Sí, muy bien. Entonces tiene como si fueran dos oraciones, ¿cierto? Unidas con una I. Exacto, muy bien. Entonces es compuesta. Muy bien. La siguiente. Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. ¿Será que es compuesta? Sí, muy bien. Exacto, muy bien. Entonces sí es compuesta porque, exacto, tenemos una O y ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Es compuesta. Muy bien. Fernando no estudia en la UNAD. ¿Será que es una proposición compuesta? No, muy bien, no lo es. Ay, perdón. Muy bien, Fernando no estudia en la UNAD, no es proposición compuesta. Sencillamente es una negación, ¿cierto? Pero no es proposición compuesta. Muy bien. Bueno, conectores o nexos lógicos. Entonces, hablando atrás de las proposiciones compuestas, estos conectores son los que nos separan esas proposiciones o unen proposiciones simples para formar compuestas. Bueno, entonces son palabras que permiten obtener más proposiciones, ya sean simples o compuestas, pero acá pues por lo general esos nos unen para tener proposiciones compuestas. Entonces, ¿cuáles tenemos? Entonces, revisemos que ya tenemos, bueno, que ya conocemos, ¿cierto? ¿Y cuáles son? De la negación, ¿cuál es el símbolo de la negación? Entonces ustedes pueden utilizar estos símbolos. Sabemos que el signo menos pues también sirve, ¿cierto? Pero por lo general estamos utilizando estos dos. Entonces ustedes allá en Word o en el archivo que estén, los encuentran en insertar símbolos y ahí están. Entonces el símbolo de la negación, ¿cierto? Si yo voy a negar una expresión, entonces negación de P, ¿cómo lo puedo colocar? Y el significado, pues, no P. Es falso P, ¿cierto? O no es cierto que P tal cosa. Bueno, entonces no, negar esa expresión, esa proposición. Bien, para la conjunción, entonces, ¿cuál es el símbolo de la conjunción? Entonces, mira, es como una V al revés, ¿cierto? Ese es el símbolo de la conjunción. En una expresión, pues me quedaría P y Q, ¿cierto? Y el significado, pues es una I, P y Q, aunque ya vamos a ver también unos sinónimos, pero siempre se va a conocer como una I, P y Q de la forma más práctica. Bueno, la disyunción, entonces fíjese que el símbolo de la disyunción es como una V, ¿cierto? Y si yo lo coloco con dos proposiciones, pues me quedaría P o Q, la proposición P o la proposición Q. ¿Y qué significa? Significa O, P o Q. ¿Listo? Bueno, el condicional, entonces el condicional es esta flecha, ¿cierto? Hay que estar muy pendientes en ese condicional, ahorita en las tablas, a dónde apunta esa flechita para obtener la respuesta. Bueno, P implica Q o si P, entonces Q. Entonces muchos cometen el error de reemplazarlo por un sí y no. Resulta que el sí, fijémonos acá en el significado, el sí va antes de la P. Entonces me queda si P, entonces Q. ¿Ok? Si P, entonces Q, para que lo tengan muy claro. No es reemplazar la flechita por el sí, sino por el entonces. El sí va antes de la proposición. Bien, el bicondicional. ¿Cuál es el símbolo del bicondicional? Entonces es la doble implicación, ¿cierto? La doble implicación. Edgar, por favor, escribes tu pregunta en el chat. Bicondicional. P, bicondicional Q, que quiere decir sí, solo si P, entonces Q, o P, sí, solo si Q. Entonces tengamos en cuenta que este lo puedo reemplazar por sí y solo sí. ¿Listo? Sí y solo sí Q. Bueno, por favor, las preguntas las van dejando en el chat. Bueno, entonces, muy claro, hay que tener muy claro, y esta tablita, tenerla por ahí ustedes que la tengan a la mano, si ya la quieren imprimir, si la quieren hacer en sus agendas, como la quieran tener, pero es muy, muy importante tener esa tablita a la mano. Saber cuál es el símbolo de cada una, cómo se llama cada conector lógico,
y qué significa cada uno. Bueno, muy importante. Entonces vamos, por ejemplo, con los sinónimos, lo que yo les decía, esos sinónimos, ¿cierto? Que significa cada uno. Entonces, para la negación, que este es el símbolo, pues yo puedo decir que no, ¿cierto? Por ejemplo, mañana no es domingo, aunque si yo digo mañana no es sábado, pues también es una proposición y es falsa, ¿no? No es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca es erróneo, es falso, ¿sí? Entonces, todas estas me sirven para reemplazar la negación. Por eso son sinónimos. En la conjunción, bueno, entonces esto es P y Q, ¿cierto? Esto es una I, pero también la puedo reemplazar por la palabra pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera. Bueno, entonces, con estos sinónimos también me sirven para formar mi lenguaje natural. No solamente que sea una I, sino que también el lenguaje natural. Por acá me dice Edgar, el condicional siempre lleva el sí, entonces, o se puede solo el entonces. Si te confundes con el sí, deja solamente el entonces. Bueno, Edgar. Vamos con la disyunción, que es una O, ¿cierto? Que es esta V, que yo la puedo reemplazar por una O, pero que también esa disyunción la puedo reemplazar por excepto que, salvo que, solo que, ¿sí? Entonces puedo utilizar todos estos sinónimos, como les digo, para construir mi lenguaje natural. Para el condicional, entonces, para el condicional, si P entonces Q, ¿cierto? Entonces yo lo puedo reemplazar por sí o el entonces, o por dado que, siempre que, cuando, así pues, ya que, ¿sí? Por lo tanto, por conclusión, por ende, todas estas palabras para hacer su lenguaje natural. Por conclusión, por ende, por lo tanto, implica, bueno, entonces ahí la que ustedes prefieran. El bicondicional, entonces sí, solo sí, entonces lo puedo reemplazar por sí, solo sí, es equivalente, siempre que y solo cuando, es idéntico, es condición necesaria y suficiente, ¿sí? Es lo mismo que, por lo cual y según lo. Entonces, ya ustedes deciden cuál les sirve para que su lenguaje natural les quede bien bonito, ¿cierto? Que no solamente sea y, o, cuando hay varios y, por ejemplo, sino que yo puedo utilizar los sinónimos y me queda mucho más bonita ese lenguaje natural. Entonces ahí los dejo, igual ustedes le pueden tomar pantallazo o en la grabación también queda. Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Listo, las fórmulas lógicas son expresiones en las que figuran letras proposicionales o nexos lógicos. Entonces miramos. P quiere decir llueve, Q, el canario no canta. Entonces dice P, entonces Q. Si llueve, entonces el canario no canta. Entonces estoy reemplazando el entonces. P, Luis es matemático, negación de P, Luis no es matemático. ¿Sí? Entonces, me quedaría, ahí estoy dando como que la expresión en lenguaje natural. Ay, perdón. Vamos con la otra. Dice, P, Luis es matemático, Q, María es abogada. Entonces, si yo tengo la conjunción P y Q, me quedaría Luis es matemático y María es abogada. Estoy uniendo las dos proposiciones con una conjunción, con una I. P y Q son proposiciones donde P es el antecedente y Q es el consecuente. Esto nos sirve comprenderlo para cuando hacemos la demostración de validez, ¿sí? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el consecuente? Entonces, la primera expresión, P, va a ser nuestro antecedente, en este caso, y Q, el consecuente. Bien. Para las tablas de verdad, ¿qué es una tabla de verdad? Estas expresan propiedades que se atribuyen a las proposiciones y a las fórmulas lógicas que las definen. Entonces, toda proposición representada por una fórmula lógica toma el valor de falso o verdadero. Siempre en las tablas vamos a trabajar con falsos y verdaderos. Ustedes saben que dependiendo la aplicación de las tablas, digamos, un ejemplo, si por allá
en electricidad las están aplicando con código 0 y 1, ¿cierto? Se puede trabajar con 0 y 1, pero aquí las estamos trabajando con falso y verdadero. Bien, entonces vamos a mirar qué pasa con esas tablas de verdad, aspectos que debemos tener en cuenta. Para la negación, cuando yo voy a trabajar la tabla, entonces fijémonos que cuando hay negación de P, ¿cierto? Cuando P es verdadero, al negarlo me queda falso. Y cuando P es falso, al negarlo me queda verdadero. Entonces hay que tener muy presente estas tablitas para construir las tablas de verdad. Entonces cuando yo voy a trabajar o hacer la negación de una columna, pues debo observar la positiva, ¿cierto? Y al pasarla a la negación es la opuesta. Si cuando es verdadera, pues al pasarlo a la negación me queda falsa. Cuando es falsa, me queda verdadera. Bien. Dice, si la proposición P es verdadera, pues su negación es falsa, ¿cierto? Y si la proposición falsa, su negación es verdadera. Ejemplo, el gato no está en la ventana. Estoy negando que si P es el gato está en la ventana, entonces la negación de P, el gato no está en la ventana. Bien. Para el otro aspecto a tener en cuenta, la conjunción. Entonces, en la conjunción, sí, es una tablita, como les digo, estas tablitas ustedes las deben tener ahí a la mano, así como los conectores lógicos, para hacer su tabla de verdad, tenerla ahí, si la pueden tener impresa o dibujada o sí, ahí tiene que estar para hacer su tabla. Entonces la conjunción, que es la I, ¿qué nos dice? Que cuando yo la voy a aplicar en la columna de P y en la columna de Q, solamente es verdadera cuando las dos sean verdaderas, ¿sí? Eso, la respuesta es verdadera. De lo contrario, todo es falso. Entonces, si yo la voy a aplicar entre la columna de P y entre la columna de Q, es verdadera solo cuando en las dos son verdaderas. ¿Listo? El resto todo es falso. Bien. Entonces, la conjunción, bien, por ejemplo, ¿cómo la aplicamos? Llueve y hace ruido en la calle. Entonces ya sabemos que la conjunción es una I, ¿cierto? Sencillamente, P y Q, llueve y hace ruido en la calle. O si quiero utilizar un sinónimo, llueve, además, hace ruido en la calle. Bien. Listo. La disyunción. ¿Cuál es la disyunción? Es como una V, ¿cierto? Que quiere decir O. ¿Y cómo se aplica en la tabla, en la tablita? Entonces, si yo le aplico la disyunción a la columna de P y a la columna de Q, ¿qué pasa? Solamente es falsa cuando en las dos sean falsos, ¿sí? Falso, falso me da falso. El resto todo es verdadero. Entonces, eso me dice la disyunción. Entonces, arriba era cuando es verdadero, verdadero nos da verdadero, ¿cierto? Y el resto era falso. Esta es como opuesta. Cuando es falso, falso nos da falso y el resto es verdadero. Entonces, si yo la voy a aplicar entre P o Q, ¿cierto? Entonces dice, si P es Luis estudia, Q escucha música, entonces Luis estudia o escucha música. También Luis hace ambas cosas. Bien, el condicional. O sea, aquí sí les quiero advertir que esta implicación se tiene en cuenta hacia dónde apunta la flechita. Bueno, acá dice que de P, ese condicional apunta hacia la columna de Q. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Entonces, de P implica Q, solamente es falsa cuando la implicación va de verdadero hacia falso, nos da falso. El resto todo es verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, de P, esa flechita me apunta hacia Q, me apunta hacia falso, la respuesta es falso. De verdadero hacia falso nos da falso. ¿Qué pasa si el condicional fuera el contrario? O sea, el orden solamente aplica para el condicional, para los otros no importa, ¿sí? Si yo trabajo Q y P, Q o P, no pasa nada. Con la conjunción, la disyunción, el bicondicional, no pasa nada. Pero con el condicional sí. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajara al contrario? De Q implica hacia P. Entonces me toca trabajar desde derecha a izquierda, ¿cierto? De la Q, la flechita me apunta hacia la columna de P. Ah, bueno, entonces ya me cambiaría, ¿cierto? Y vendría a ser la tercera fila de verdadero hacia falso y ya me cambiaría la respuesta, ¿cierto? De verdadero hacia falso y nos da falso.
Es la única, como les digo. Blanca, por favor, escribes tu duda en el chat. Gracias. De falso, entonces acá, de verdadero hacia falso nos da falso. Vuelvo y le repito, porque es que a algunos estudiantes ya les falta solamente la respuesta y no les da la respuesta por eso. ¿Por qué? Porque la implicación se hace, o sea, esa sí hay que tener en cuenta, que acá de P apunta hacia Q. ¿Listo? De verdadero hacia falso nos da falso. Es el único que tiene orden. Los demás no pasa nada. Bueno, espero que haya quedado claro. Si yo las aplico, entonces, ¿cómo me queda en la aplicación? ¿Cierto? Entonces, si P es, el hierro es un metal y Q, Madrid es la capital de España. Entonces, ¿cómo me queda? Si el hierro es un metal, entonces Madrid es la capital de España. Estoy aplicando el condicional entre P y Q. Por eso me queda si P, entonces Q. Si el hierro es un metal, entonces Madrid es la capital de España. Muy bien, vamos con el bicondicional. ¿Qué pasa con ese bicondicional? Pues acá, sencillamente, debemos tener en cuenta que cuando son iguales nos da verdadero. ¿Y qué es que sean iguales? Pues que sea verdadero, verdadero o que sea falso, falso, ¿sí? Son iguales. Entonces, entre la columna de P y entre la columna de Q, cuando son iguales, nos da verdadero. Cuando son diferentes, ¿qué pasa? Mire, si yo tengo verdadero y falso, pues nos da falso. Falso, verdadero nos da falso. ¿Sí? Entonces, iguales nos da verdadero, diferentes nos da falso. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? No tiene orden tampoco, no pasa nada, sencillamente que sean iguales o que sean diferentes. Bueno, si y solo si hace frío, iremos a comer. Se podría expresar de esa manera. Ok, entonces, si P hace frío, Q, iremos a comer. Entonces lo puedo expresar como si solo si hace frío, iremos a comer. O se puede explicar como hace frío, si solo si. Sí, solo si entonces. Aquí hay que mirar cuál se aplica, ¿listo? P, sí, solo sí, Q. Para que ustedes no se confundan, yo siempre les digo, pues ahí en los sinónimos hay varias para reemplazar, pero para que ustedes no se confundan, pues sencillamente reemplazan a P, sí, solo sí, Q. Y listo, no tiene mayor complicación. Están levantando la mano, entonces por favor van escribiendo en el chat sus preguntas, ¿listo? Dice, en el condicional siempre llena el sí. Bueno, eso ya lo había respondido. Bueno, en el caso del hierro y Madrid se aplica la O. Bueno, pues ustedes ahí revisaron la expresión. Espérame un segundo. Entonces dice, en el caso del hierro y Madrid se aplica la O. Pues si estoy trabajando con la disyunción, aplico la O. ¿Sí? Si estoy trabajando con la conjunción, pues es la I. Hay que tener en cuenta cada uno qué es lo que significa. Dice, ¿por qué si es falso y falso es verdadero? Porque es como una reglita que tenemos, ¿sí? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, la ley de signos, ¿cierto? Que si es más por más, entonces eso me da más. O sea, que si son iguales, entonces eso me da más. Que si son diferentes, me da menos. Entonces es como una ley también que hay acá. Que si es, siempre va a ser lo mismo. No es que en esta tabla me dé de esta manera y en otra tabla de verdad me dé de otra. No. Sí, ¿por qué falso? Falso es verdadero, porque es una regla que hay establecida, ¿sí? Entonces, que cuando son iguales me da verdadero y cuando son diferentes me da falso. Entonces, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, siempre va a ser así y las otras me va a dar falso. ¿Listo? Ajá, es como una regla de signos, muy bien. Y acá me decían que, bueno, el otro ejemplo que me daban, creo que era con la O. Entonces es un metal, pero igual lo que yo les digo es depende del símbolo que yo esté aplicando. Bueno, esta es como la tabla del resumen de esos conectores. Entonces, ¿qué pasa? Ese resumen, ¿cierto? Que si yo tengo la columna de P y la columna de Q, ya les van a explicar el paso a paso para hacer la tabla de verdad, pero en la columna de P y en la columna de Q yo voy a aplicar cada uno de los conectores lógicos. Entonces, si yo voy a aplicar la negación de P, bueno, pues entonces ya sé que cojo la columna de P positivo y le aplico la negación, me debe quedar el opuesto
de P positivo, ¿cierto? De verdadero falso, y si es falso me queda verdadero. Bueno, que le voy a aplicar la conjunción a la columna de P y Q. Ah, bueno, entonces, ¿qué dice la conjunción? Que solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos y que el resto es falso. ¿Qué dice la disyunción entre la columna de P y la columna de Q? Que solamente es falso cuando los dos son falsos, que el resto va a ser verdadero, ¿cierto? ¿Qué dice el condicional? Ah, bueno, que de P implica hacia Q solamente es falso cuando de verdadero implica hacia falso me da falso. El resto todo es verdadero. ¿Qué dice el bicondicional entre la columna de P y la columna de Q? Que es verdadero cuando son iguales y que es falso cuando las expresiones son diferentes. Y listo, entonces, bueno, ya le cedo la palabra a mi compañera, quien les va a explicar esta parte de cómo construir tablas de verdad. Muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando, profe? Sí, perfecto, profe. Adelante. Bueno, entonces pasamos a un paso muy importante que es la manera como vamos a construir nuestras tablas de verdad. Para el ejercicio, para los ejercicios de nuestra tarea, vamos a tener que realizar varias tablas. Es importante que lo hagamos paso a paso y que nos guiemos por esta explicación. Siguiente, profe. El primer aspecto que hay que tener en cuenta cuando vamos a crear una tabla de verdad es identificar el número de filas que va a tener nuestra tabla. Todo depende del número de proposiciones que tengamos. En este caso, podemos observar que esta tabla sencilla, que es la tabla de la proposición P, solamente tiene 2 filas. ¿De dónde salen esas 2 filas? Esas 2 filas salen de aplicar nuestra fórmula 2 a la n. Si tenemos 2 filas, 2 a la n, que sería con una sola proposición, pues nos da un tamaño para nuestra tabla de 2 filas. ¿Cómo sabemos cuántos valores de verdad van a tener? Entonces, fácil. Ya tenemos el número de filas y lo dividimos en 2. Entonces, para este caso, tendría un valor verdadero y un valor falso. Segundo caso, cuando tenemos 2 proposiciones. Entonces, ya tenemos a P y tenemos a Q. ¿Cómo sabemos cuántas filas? Aplicamos la fórmula 2 a la 2 es igual a 4. ¿Cómo identificamos el número de valores de verdad para nuestra primera proposición P? Ese número de filas, que es 4, lo dividimos en 2 y en este caso tendríamos, ya sabemos que vamos a ubicar 2 valores verdaderos para P y 2 valores falsos para P. En la siguiente columna, que sería nuestra segunda proposición, que es Q. Entonces, tomamos, ¿cuántos valores de verdad verdaderos teníamos? 2. Lo dividimos en 2 y tenemos que es un valor de verdad verdadero, un valor falso, uno verdadero y uno falso. Es seguirlo intercalando. Ya es un proceso de ubicación, siempre va a ser lo mismo. Cuando tenemos 3 proposiciones, aplicamos la fórmula, tomamos 2 a la 3, que nos da un valor de 8. Entonces, para este caso, ya sabemos que vamos a tener una tabla con 8 filas. Ubicamos nuestra primera proposición, que en este caso sería P, y cuántos valores de verdad para P, cuántos valores de verdad verdaderos tendríamos, pues la mitad. 4 valores de verdad verdaderos y 4 valores de verdad falsos. Continuamos con el mismo proceso para Q. Lo dividimos en 2. Nuestro valor de verdad verdadero, que en este caso teníamos 4 filas, entonces ya vamos a tener solamente 2 filas verdaderas, 2 filas falsas, 2 filas verdaderas y 2 filas falsas. Así hasta terminar el número de filas que tenemos. Y nuestra tercera proposición, que es R, entonces ya sabemos que si en la anterior columna teníamos 2 verdaderas, en esta
vamos a tener de a un solo valor. Entonces, uno verdadero, uno falso, y así sucesivamente hasta terminar el número de filas. Vamos a determinar cuántas proposiciones simples tenemos en nuestra siguiente expresión simbólica para así saber cuántas filas. Entonces, en el chat me pueden escribir cuántas proposiciones tenemos en esta expresión. ¿Ok? Tenemos 3 proposiciones. Entonces, ¿cuántas filas tendría esa tabla cuando la realicemos? ¿Listo? Tenemos 3, tendríamos 8 filas para esa expresión simbólica. Entonces ya sabemos cuando vayamos a crear esa tabla que tenemos 3 proposiciones y esa tabla va a tener 8 filas. Siguiente. Para esta expresión simbólica, ¿cuántas proposiciones? Muy bien, tenemos 2 proposiciones porque solamente contamos en positivo, ¿no? Si no tuviésemos ese Q en afirmativo, igual se cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque ya sabemos que la negación se construye. Eso es otra parte de la tabla. Al tener 2 proposiciones, ¿cuántas filas vamos a tener? Ok, muy bien, una tabla con 4 filas. Está intermitente la presentación. Tercera expresión simbólica, ¿cuántas proposiciones tenemos? Muy bien, tenemos 2 proposiciones, solamente las contamos en afirmativo. Cuando ya tenemos 2 proposiciones, ya sabemos que el número de filas va a ser 4. Cuando tenemos 3 proposiciones, ya sabemos que el número de filas va a ser 8 y así sucesivamente. Siguiente, profe. Y en esta última expresión, ¿cuántas proposiciones tenemos? 3 proposiciones también. Muy bien. Y ya tenemos claro cómo aplicar la fórmula. Y cuando vamos a crear nuestra tabla de verdad, ¿cuántas filas? 8 filas. Muy bien, Ingrid. Siguiente, profe. Estos son nuestros pasos cuando vamos a construir nuestra tabla de verdad. Entonces, ya vimos 2 de esos pasos, 2 de esos 5 pasos. El primer paso es identificar el número de proposiciones simples, ya lo tenemos todos claros. Luego vamos a reemplazar ese número de proposiciones en la fórmula 2 a la n y al aplicar esta fórmula ya sabemos el número de filas. Tercer paso es ubicar en las columnas las proposiciones simples, luego ubicamos las proposiciones que tenemos negativas, luego vamos a ubicar según los paréntesis, en este caso vamos a ubicar las premisas y luego vamos a ubicar la relación que existen entre las premisas. Ahorita vamos a ver cómo sabemos qué es una premisa y cuál es la diferencia entre una premisa y una proposición. Ya la profesora Jenny nos había indicado que una proposición simple la tenemos sin conectores y una premisa es la unión de 2 proposiciones cuando hacemos uso de un conector. Como cuarto paso es utilizar la tabla de los conectores lógicos. Por eso ya se les había indicado que es muy importante que tengan como recurso esta tabla de conectores lógicos. Solamente es ubicarla junto a la tabla que estamos realizando e ir aplicándolos. Y por último, pues realizar nuestra conclusión de la tabla. Siguiente.
Al construir nuestra tabla de verdad, es muy importante manejar estas prioridades. Siempre se van a tener en cuenta los signos de agrupación. Luego vamos a tener en cuenta nuestras negaciones. Aplicamos los conectores lógicos y aplicamos pues ya lo que son los conectores lógicos que tienen que ver con conjunción, disyunción y como última prioridad son las condicionales y bicondicionales. Vamos a ver un ejemplo muy rápido, muy sencillo, ya que ustedes pueden observar que estaríamos generando una tabla de verdad pequeña. Lo primero que hacemos es que identificar el número de proposiciones. Ya sabemos, ahí es muy fácil, tenemos solamente 2 proposiciones, aplicamos nuestra fórmula y tenemos el número de filas. En este caso, por tener 2 proposiciones, vamos a generar nuestra tabla con 4 filas. ¿Qué se ubica primero? Porque en nuestros pasos teníamos, el primer paso es identificar las proposiciones simples. Ya sabemos, nuestras proposiciones simples son P y la proposición S. Ya las ubicamos. Ahora, profe, ubicamos los valores de verdad para esas proposiciones simples. Como ya sabemos que nuestras filas son 4, lo primero que tenemos que hacer es dividir esas 4 filas en la mitad. La mitad son verdaderas y la mitad son falsas. Vamos a ubicarle ahora el valor de verdad a la proposición S. Como en nuestra anterior columna teníamos que 2 filas eran verdaderas y 2 falsas, vamos a dividir ese tamaño. Entonces vamos a ubicar solamente una proposición verdadera o una falsa hasta terminar nuestras filas. Luego, ¿qué se ubican? Se ubican las negaciones. Cada una de las negaciones en el mismo orden que ubicamos nuestras proposiciones positivas, afirmativas. ¿Qué hacemos? Tomamos la columna de la proposición P y aplicamos la negación para esa proposición P. Es cambiarle el valor que tiene. Si tenemos nuestra proposición P verdadera, al aplicarle la negación, nos queda falsa. Y donde tengamos el valor falso en nuestra proposición P, la cambiamos al aplicarle la negación y la convertimos en verdadera. Ubicamos la siguiente proposición que tengamos negativa, que es S. Entonces, la negación de S es lo mismo. Tomamos la proposición S y le cambiamos el valor de verdad. Lo que está en S verdadero lo convertimos a falso y lo que está en falso lo vamos a convertir a verdadero. Hasta ahí estaríamos haciendo las proposiciones simples y las negaciones. Ahora, siguiente paso es empezar a desarrollar las premisas. Todo lo que se llama premisas es lo que encontramos dentro de paréntesis redondo. Podemos observar que en nuestra expresión simbólica encontramos un paréntesis redondo que es P y S. Para esta, que es una conjunción, vamos a hacer uso de nuestra tabla de conjunción. Esta tabla de conjunción nos indica que solamente va a tomar el valor de verdadero cuando nuestro antecedente o nuestra primera proposición es verdadera y nuestro consecuente o segunda proposición es verdadera. En los demás casos, en las demás filas, el valor va a ser falso. Siguiente. Ahora vamos a hacer la relación entre la premisa y nuestra proposición negación de P. Que hay que tener muy claro
que en los anteriores casos llevábamos un orden. Íbamos, siempre la primera que manejábamos era la P, entonces estaba de primeras. La segunda proposición era la S, estaba de segundas. Ahora cambia algo. Nuestra primera columna en la bicondicional es P y S. Entonces empezamos a llamar algo que se llama el antecedente y el consecuente para que no nos equivoquemos. Entonces nuestro antecedente para la bicondicional es P y S y nuestro consecuente es negación de P. ¿Qué nos dice esta tabla? Que para que tome un valor verdadero, los dos valores, el antecedente y el consecuente, tienen que ser verdaderos o tienen que ser falsos. Podemos observar en las dos columnas solamente se encuentra una vez esa situación. Entonces, cuando obtenemos que P y S es falso y negación de P es falso, solamente en esa situación, nuestro valor de verdad para la bicondicional va a ser verdadero y los demás valores van a tener un valor de falso. Y por último, es llegar a la conclusión. Nuevamente, tenemos el antecedente que ya es toda esta columna que ya nos había arrojado la bicondicional. Ese sería nuestro antecedente y nuestro consecuente, ¿cuál es? La negación de ese. Utilizamos nuestra tabla de conectores donde nos dice que el valor es falso solamente cuando el antecedente es verdadero, perdón, y el consecuente es falso. Podemos identificar que para ninguna de nuestras filas corresponde ese valor. Por esta razón decimos que todos nuestros valores de verdad para la tabla van a ser verdaderos. Identificamos que es una tautología. Ya ahorita más adelante se va a aclarar, pero una tautología es cuando todos nuestros valores de verdad para la tabla son verdaderos. Continuamos. Entonces acá ya tenemos que una tautología cuando todos los valores son verdaderos. En nuestra conclusión llegamos a valores verdaderos. Es una contradicción cuando al realizar la tabla encontramos que todos nuestros valores de verdad son falsos. Y es una contingencia cuando desarrollamos nuestra tabla de verdad y obtenemos valores entre verdaderos y falsos. Queda claro esas tres formas de nuestra tabla de verdad. Profe, qué pena, te devuelves un Sí, poquito a la tabla, sí, que acá están diciendo que de verdadero a falso. Acuérdese en que la implicación, aquí es ya el me devuelvo. antecedente implica el consecuente. Ajá, ay, disculpen acá. Acá. Tranquila. Sí. Resulta que aquí hay que estar pendiente que, exacto, yo les había advertido qué pasaba con el entonces. Ujú. Dice por acá, me perdí. Ajá, Sí. el orden, que Tienen que de tener muy... este implica hacia la negación de ese. Y ahí era donde yo les decía, cometen muchos errores porque implican es de izquierda a derecha, ¿sí? De la No. no ese implica hacia esta columna y resulta que el ejercicio me dice al revés. De este paréntesis cuadrado implica hacia la negación de eso, o sea que la Entonces, implicación me toca hacerla de derecha a izquierda. De falso a falso, verdadero. De verdadero a verdadero, verdadero. De falso a falso, verdadero. Y de falso a verdadero, verdadero. sí, señora. Exactamente, muy bien, Melanie. El Ujú. orden de el antecedente y el consecuente aplica únicamente en el condicional. Muy bien. Sí, Exacto. sí. Hay Ya, que listo. tener muy en cuenta antecedente y consecuente. Porque lo que yo les decía a ustedes, en los otros ejercicios, en las otras columnas, habíamos tenido que el antecedente era, profe Jenny, ¿me escucha?
Sí, qué pena, no sé qué pasó acá. Sí. El antecedente había sido siempre de primeras y el consecuente de segundas. Cuando nos cambian el orden, entonces perdemos como ese proceso de primero el de la izquierda y luego el de la derecha. Hay que tener muy en cuenta hay que empezar es a llamar antecedente y consecuente, porque si empezamos a llamar P y Q, nos vamos a confundir. Ya disculpen un momentico. Listo. Igual ya, Sí, más abajo, profe. Pero es importante y la manera de poder tenerlo bien claro es desarrollar nuestras tablas con mucho orden, siguiendo los pasos y haciendo, nosotros podemos ir señalizando. Si yo voy a realizar una condicional, primero identifico cuál es el antecedente y después el consecuente y aplico mi tabla de la condición. Esta parte de tautología, entonces ya sabemos que es una tautología cuando todos nuestros resultados nos dan verdadero, es una contradicción cuando toda nuestra conclusión es falsa y es una contingencia cuando tenemos valores verdaderos y falsos. Así sea un verdadero y el resto falsos, o así sea un falso, un falso y el resto verdaderos. Bueno. Bueno, acá se nos quedó parte de la diapositiva anterior, pero entonces es cómo vamos a generar a través del simulador nuestra tabla. En el entorno de aprendizaje, para la tarea 1, encuentran unos documentos. Dentro de esos documentos hay uno que se llama simulador. Ustedes abren ese archivo en PDF y van a encontrar al final de ese documento este link, el link que me permite ingresar al simulador de mis tablas de verdad. Si tienen alguna duda, alguna inquietud de cómo se utiliza el simulador, también está el enlace donde me da el paso a paso para utilizarlo. listo. Igual eso los encuentran ahí en la guía de actividades, donde está el Sí, foro de la unidad 1, abren la guía y ahí al lado están los anexos. Entonces, en los anexos hay un estos anexo que anexos. le tiene ejercicios resueltos muy parecidos a los que usted debe entregar y el otro anexo con el simulador, como lo indica la profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunas leyes de inferencia lógica que vamos a aplicar durante el desarrollo también de nuestros ejercicios. Entonces, con la profesora Jenny quisimos consolidar las leyes que vamos a utilizar. Vamos a hacer una explicación muy sencilla, también porque la idea es que ustedes tengan esas tablas, hagan uso de esos recursos para que apliquemos esas leyes a nuestros ejercicios. Listo. Igual son como las más que utilizamos. Bueno, por eso no están todas las que más utilizamos. Bien. Listo. Nuestra primera ley de inferencia es el modus ponendo ponens. Para aplicar este modus ponendo ponens, ustedes tienen que tener claro que siempre va como primera premisa una condicional. Luego, deben identificar dentro de las premisas que tienen el antecedente de esa condicional para concluir el consecuente. Entonces, para que ustedes puedan aplicar o para que cuando vayan a identificar en el ejercicio número 2 qué ley están aplicando, entonces, listo, tengo una condicional, tengo el antecedente de esa condicional solito y concluyo el consecuente de la condicional. Siguiente ley, modus tollendo tollens. Este modus tollendo tollens, para que se pueda aplicar, para que ustedes digan que estamos haciendo uso de debemos contar con una condicional también. Se debe tener el consecuente negado.
ustedes observan que es la consecuencia negada, y para, en este caso, concluir el antecedente negado. Cuando ustedes tomen sus expresiones simbólicas e identifiquen, sí, tengo una condición. En este caso, tengo es la negación del consecuente y obtengo la negación del antecedente. Silogismo hipotético, los que ya han desarrollado parte de los ejercicios, los que ya han llegado a ese ejercicio 2, han podido observar que en muchas expresiones simbólicas encontramos este silogismo hipotético. Este silogismo hipotético es muy fácil de identificar. Para poder decir que estamos aplicando silogismo hipotético como regla de inferencia, tenemos dos condicionales, donde en la primera condicional el consecuente es el antecedente en la segunda condicional. No se preocupen si no les queda, o sea, si no les queda grabado, es simplemente poder aplicarlas, poder identificarlas. En este caso, muy bien, Melanie, es saber qué conectores están utilizando. Como les digo, para estas leyes solamente hemos tenido en cuenta que sean condicionales. Ahorita en las demás, pues ya vamos a ver que se aplica en conjunciones y en disyunciones. Listo, tenemos nuestras dos condicionales. En la primera premisa, el consecuente es el antecedente en la segunda y concluimos el antecedente condicional del consecuente de la segunda. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, el silogismo hipotético, Q es consecuente en la primera premisa y Q es antecedente en la segunda. ¿Y qué concluimos? El antecedente de la primera premisa con el consecuente de la segunda premisa. ¿Listo, profe? Modus tollendo ponens. Entonces, en esta regla ya no tenemos condicionales. ¿Cuándo se aplica este modus tollendo ponens? Cuando se maneja una disyunción. Tenemos disyunción y tenemos el antecedente negado, podemos concluir el consecuente afirmado. Y cuando tenemos nuestra disyunción y tenemos el consecuente negado, vamos a tener como conclusión el antecedente afirmado. Listo, disculpe, profe. Igual acá hagan de cuenta ustedes que sean signos positivos y negativos. Es como si canceláramos un positivo con el negativo. La respuesta sería Es el otro, un ¿cierto? Cancelé positivo y negativo, pues ¿quién me quedó en este caso? Q. Y aquí cancelamos Q, igual, Q negativo, Q positivo. ¿Quién me quedó? P. P. Pero la diferencia, lo que les está diciendo la profe, tengan en cuenta antecedente y consecuente y que son dos premisas, pero acá es con una O. Ya no es con la implicación, como ella les explicaba anteriormente, sino que con la O, porque es tollendo ponens. Esa es la diferencia. Ella le ha sido muy clara, tengan en cuenta antecedente y consecuente y conectores. ¿Listo? Simplificación. Para que ustedes puedan hacer uso de esta ley, deben tener claro que la premisa es una conjunción. Para que ustedes puedan simplificar, tiene que ser una conjunción. La conjunción, recordemos que es la I. Y en este caso, tengo los dos ejemplos. Voy a aplicar simplificación a P y Q y obtengo el antecedente. Y luego aplico simplificación a P y Q y obtengo el consecuente. Entonces simplifico, simplemente tomo la proposición que deseo.
Hay algunas veces se nos presenta la inquietud, bueno, si yo aplico simplificación a P y Q, ¿puedo obtener de una vez Q? Debemos hacer el proceso completo. Si yo hago la simplificación, lo primero que obtengo es el antecedente. Vuelvo a aplicar simplificación y obtengo el consecuente. Es que sea un proceso. Tiene que ser una conjunción, sí. Siguiente. Y la adjunción es el proceso inverso a la simplificación. Yo en la simplificación, pues, básicamente elimino. ¿Cómo se hace ese proceso, Janet? Es lo mismo. Tomo P, volvamos a simplificación. Tomo P y Q, aplico ley de inferencia simplificación y obtengo P. Vuelvo a aplicar ley de inferencia simplificación y obtengo Q. O sea, es en el orden. Voy a tener primero el antecedente y luego el consecuente, aplicando simplificación a la misma premisa. Luego, realizo adjunción, que es la ley inversa. Yo tengo dos premisas y al aplicarle adjunción, las uno con el conector de conjunción. Entonces me quedan unidas esas dos premisas. En esta simplifico y en esta uno. Bueno, ya vimos los conceptos básicos que debemos tener en cuenta para poder realizar nuestros ejercicios. Ahora vamos a ver ejemplo del ejercicio número 1. Proposiciones y tablas de verdad. Pues, Tatiana, de pronto, pues es tomar sus ejercicios, sus expresiones simbólicas, utilizar este resumen de las leyes e identificar cuáles están aplicando para cada ejercicio. En el ejercicio número 1 nos van a entregar, no, Melanie, no hay asistencia para la webconferencia. En el ejercicio número 1 nos van a entregar las proposiciones en lenguaje natural y pues su símbolo, ¿no? Tenemos que P es la capital de Colombia es Bogotá, la proposición Q, que va a ser igual a Bogotá, es la sede del gobierno de Colombia, y la proposición R, Colombia está conformada por departamentos. Esta parte nos la van a entregar y nos van a entregar nuestra expresión simbólica. ¿Listo? Eso ustedes lo van a tener en cada uno de los ejercicios. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de esa expresión simbólica y de nuestras proposiciones, vamos a resolver ¿qué? Lo primero es escribir esta expresión simbólica en un lenguaje natural. Lo vamos a hacer paso a paso, haciendo uso de llevando el orden algebraico. Primero desarrollamos los paréntesis, luego los conectores entre los paréntesis y llegamos a la conclusión. Lo primero es vamos a transcribir ese símbolo. Entonces, ¿qué es P? P es la capital de Colombia, es Bogotá. Luego ubicamos el conector. En este caso, la profe Jenny nos había dicho que si no queremos complicarnos, solamente hacemos uso del entonces. Pero si lo hacemos completo, entonces la palabra sí va antes de la proposición. Ustedes se fijan, el sí va antes de la P. Y luego colocamos el entonces. ¿Qué seguiría? ¿Qué proposición va? La Q. Bogotá es la sede del gobierno de Colombia. Listo, en ese caso estaríamos realizando nuestro primer paréntesis, que eso es la primera premisa. Ahora ubicamos el conector que va a unirnos con la segunda premisa, que sería la conjunción, el y.
Luego colocamos la proposición ere, pero si nos fijamos, esa proposición ere está negada. Entonces ubicamos la negación dentro de la proposición. Colombia no está conformada por departamentos. También nos quedaría correctamente escrito, no es verdad que Colombia está conformada por departamentos. Es como nosotros queramos expresar y escribir correctamente en nuestro lenguaje natural. Cuando lo desarrollemos, pues lo vamos leyendo. Si suena bien, está correctamente escrito, porque a veces escribimos, no, Colombia está conformada por departamentos, como anteponiéndole la negación a la proposición ere, y pues no nos está sonando, en este caso, correctamente. Entonces, luego ubicamos el siguiente conector, que sería la conjunción y ubicamos, vamos colocando lo que hace referencia o lo que es igual Q, que es Bogotá, es la sede del gobierno de Colombia. Hasta ahí terminaríamos nuestras premisas. Observamos que cerramos el paréntesis cuadrado. Esto nos quiere decir que vamos a hacer la conclusión. Vamos a llegar a la conclusión. Nuestra conclusión podemos escribirla por lo tanto, concluimos o podemos colocar el entonces. Y colocaríamos por lo tanto y lo que es igual a Q. Bogotá es la sede del gobierno de Colombia. De esta manera nos está quedando correctamente escrito en lenguaje natural esa expresión simbólica que nos entregaron. Los invito a que desarrollen sus ejercicios así, que lo hagamos paso a paso. Segundo ítem, generar nuestra tabla de verdad utilizando el simulador. Ya les habíamos explicado con la profe que existe un anexo por el entorno de aprendizaje que se llama simulador, lógica UNAD. Abrimos ese documento en la parte inferior, está nuestro link. ¿Qué hacemos? Al ingresar al simulador, vamos a digitar esta expresión simbólica utilizando exactamente igual los paréntesis, los conectores, si existen negaciones. Si por algún caso escribieron algo mal y solamente necesitan borrar una parte, utilizan esa flecha pequeña que está al lado del botón generar tabla. Pero si está todo mal, si se dieron cuenta que estaba todo mal, entonces utilizamos el botón limpiar. Luego de haber escrito correctamente nuestra expresión, vamos al botón generar tabla. Al darle clic en ese botón generar tabla, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar nuestra tabla simulada. Acá hay como un soplete pequeño, por así decirlo, porque como esta tabla la vamos a realizar primero que la manual, entonces acá ya nos arroja cuántas proposiciones son. Son 3 para este caso. ¿Cuántas filas son? Entonces ya tenemos ese dato. Y el otro dato que ya tenemos es cuál va a ser el resultado de nuestra tabla de verdad. No podemos hacer la transcripción de esta simulada de una vez a Word, a Excel o a mano como tal. Exactamente igual no, porque acá nos hace falta todo el proceso. Listo, ya tenemos nuestra tabla simulada, le vamos a tomar un pantallazo y la vamos a ir guardando en nuestro archivo de Word. Ahora vamos a generar nuestra tabla de verdad manual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra expresión simbólica, vamos a identificar el número de filas. Ya sabemos que son 3 proposiciones, ya todos tenemos claro cuando sean 3 proposiciones cuántas filas son. Identificamos según el orden sugerido para saber cuántas columnas, las proposiciones simples, luego vamos a ubicar las negaciones, luego ubicamos los paréntesis que son las premisas y por último las relaciones o enlaces entre las premisas. Listo. Esto sería lo básico que ustedes deben tener para saber cuántas columnas. Ya sabemos cuántas filas.
porque lo calculamos 2 a la n, que es 8. Ahora vamos a identificar el número de columnas que vamos a tener en nuestra tabla. Entonces, ubicamos cuáles son las proposiciones simples, que sabemos que es P, Q, R, las negaciones que tenemos solamente es R, las premisas, que las premisas son lo que esté dentro de los paréntesis redondos, que tenemos dos premisas, P entonces Q, y la segunda premisa que es negación de R y P, y las relaciones entre las premisas. Entonces, es lo que es la relación que existe entre los paréntesis, que tenemos dos relaciones de paréntesis, una con conjunción y la última, que es la implicación. Así, de esta manera, entonces, ubicamos la información que teníamos en la diapositiva anterior y creamos nuestra tabla de verdad. Primero ubicamos las proposiciones. ¿Cómo sabemos los valores de verdad para nuestra primera proposición? Ya sabemos que tomamos la mitad de las filas son verdaderas y la otra mitad falsas. Segunda proposición, la mitad de la columna anterior va a ser verdadera y la otra mitad falsas, así hasta terminar el número de filas. Y tercera proposición, nos va a quedar de a un valor de verdad verdadero y de a uno falso. Cuando llegamos a nuestra última proposición y obtenemos que así nos dio un valor de verdad verdadero y el otro falso, verdadero falso, podemos saber, ya tenemos claro que nuestra ubicación de valores de verdad quedó correcto. Siguiente, aplicar la negación. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo uso de nuestra tabla, de los valores de verdad en la conjunción. ¿Qué hacemos? Hacemos negación de la proposición R. ¿Cómo se hace? Todo lo que está verdadero en R lo pasamos a falso, tiene un valor de verdad falso, y lo que está falso tendría un valor de verdad verdadero cuando aplicamos la negación. ¿Listo? Siguiente es ya la primera premisa, P entonces Q. Entonces tomamos el antecedente que es P y el consecuente que es Q. Vamos a identificar en este caso cuál es el que cambia. Entonces solamente va a ser verdadero esa condicional cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso identificamos que dos filas cumplen con esa condición, antecedente verdadero, consecuente falso, y las demás van a tomar el valor de verdadero. Siguiente premisa, negación de R con I, P. Entonces, el antecedente, bueno, en este caso, hablar de antecedente y consecuente, pues no es relevante porque solamente nos dice que en conjunción, cuando las dos proposiciones son verdaderas, va a tomar valor de verdad verdadero. Entonces, identificamos, ubicamos los dos valores de verdad y los demás valores van a tomar el valor de falso. Ya pasamos a la columna donde estamos haciendo la relación entre las dos premisas. Entonces, utilizamos también la conjunción. Ahí de pronto la flecha nos quedó un poco corrida, pero vamos a hacer uso de la conjunción. En esa conjunción vamos a identificar dónde las dos columnas tienen valor de verdad verdadero y se le asigna el valor verdadero. Las demás filas tienen el valor de falso. Y llegamos al final. Vamos a hacer uso de una condicional que acá es donde les pedimos que tengan mucho cuidado de identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. El antecedente es esa columna sombreada donde tenemos P entonces Q y negación de R y P. Y el consecuente es Q. Ahí identificamos, tenemos que ver que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
Para esta situación, en esta columna solamente tenemos un valor donde el antecedente es verdadero, pero si verificamos en Q, ese mismo valor es verdadero. Entonces, no vamos a tener ningún valor de verdad falso. Por tal razón, toda nuestra tabla tiene un valor verdadero. Ya sabemos qué ocurre cuando es verdadero. Correcto, Jamie. Es una tautología. Si tuviésemos todos falsos, ¿qué ocurre? Es una contradicción, y cuando tenemos invertidos es una contingencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Continuamos. Listo. El cuarto ítem de ese ejercicio número 1. Ustedes van a hacer la grabación donde van a aparecer frente a la cámara, donde va a estar el ejercicio, y van a hacer una explicación de cómo desarrollaron ese ejercicio en 3 minutos. Cargan el video a YouTube y copian ese enlace en el documento. Puede ser otra plataforma de videos, pero cargan el enlace en el documento. Ese video lo vamos a observar solamente los tutores que están a cargo de la calificación de ustedes. Ese sería el cuarto ítem para ese ejercicio número 1. Así, de Estimada esa profe. manera. Sí. Bueno, aquí surgen muchísimas inquietudes con ese video, y es que, como lo decía la profe, se tiene que ver de frente, tienen que ocultar o tapar su número de identificación y mostrar su cédula, pero que se vean sus nombres muy claros. Eso es muy importante, que se vean muy claros. Luego pueden compartir pantalla, ustedes pueden utilizar Zoom, Meet, cualquier plataforma. Si ustedes quieren compartir el video por Drive, bien puedan, nos comparten el link desde Drive, o si lo van a YouTube, a subir a YouTube, se recomienda que lo dejen oculto para que solamente, pues como dice la profe, los tutores podamos ver su video, sí, que no quede público para que todo el mundo lo observe, sino que en oculto. Muy importante en este video también que expliquen paso a paso cómo construyen el lenguaje natural y paso a paso cómo hacen la tabla de verdad. No deben hacer el video en vivo, sino que ustedes ya comparten su Word con el ejercicio ya hecho y explican el paso a paso. Entonces no hay necesidad que se pongan a hacer tabla, paso a paso, porque se demoran mucho. Que se pasaron un poquito de los 3 minutos, bueno, listo, es válido, pero que, como les digo, se vean claros sus nombres en el video y expliquen adecuadamente el lenguaje natural y la tabla. ¿Listo? Muchas gracias. El video se sube al foro. Ustedes comparten ese el enlace en el documento donde hacen el aporte del ejercicio 1. Es que si nos damos cuenta, el ejercicio 1 tiene 4 ítems. Primero, el lenguaje natural de la expresión. Segundo, la tabla simulada. Tercero, la tabla manual. Y cuarto, este enlace del video. Listo. Por acá dicen, o sea que al foro no lo subimos. Las indicaciones de la guía de actividades es que solamente se sube al entorno de evaluación. Y ya, pues, si ustedes quieren, no sé, si el tutor quiere que definitivamente lo revise, se lo puede enviar por correo. Por lo general, no, o si lo quieren compartir en el foro, pues en el foro solo hay 5 compañeros, ¿sí? No está todo el Sí. mundo. Pero sí es muy importante, pues, que en YouTube lo dejen como oculto, ¿ok? Y que obviamente se deje ver. Probarlo con otros navegadores, y es decir, yo copio el link en Chrome y sé que abre. Yo copio el link en Mozilla y sé que abre. Copio el link en Explorer y sé que abre. ¿Listo? Para que estén seguros que el video le va a abrir al tutor que lo va a calificar. Sí, se puede mostrar la contraseña o otro documento donde muestre muy claros sus nombres. ¿Listo? El El video video es... solo es del ejercicio 1, perdón. Sí, sí, tranquilo. Sí, es solamente Exacto, el ¿viste? ejercicio 1. Listo. Exacto, Ingrid. Muy bien. Sí, Ingrid, muy bien. Listo. Segundo ejercicio, identificación de las reglas de inferencia lógica. Para este ejercicio vamos a tener 3 expresiones simbólicas. ¿Qué debemos hacer? Para cada expresión simbólica vamos a identificar
la regla o ley de inferencia que se está aplicando en esa expresión. Entonces, era lo que yo les decía, hacemos uso de los recursos, hacemos uso del resumen de las reglas de inferencia y vamos a saber qué regla de inferencia están utilizando en ese caso. Entonces, es importante que ustedes tomen estas reglas y vayan asignándole su nombre, es darle un nombre a cada una de estas expresiones simbólicas. Acá tenemos el resumen de las reglas que se les entregaron, de las reglas que les presentamos. Entonces es identificar, yo tomo mis 3 expresiones y voy a buscar en qué expresión a qué regla hace referencia. Entonces, si yo tengo P entonces Q, Q entonces R, P entonces R, busco en mi tabla de reglas. Ya sabemos que para que sea silogismo hipotético en este caso, debo tener 2 condicionales, donde en la primera condicional el consecuente es el antecedente en la segunda. Y mi conclusión va a ser el antecedente y el consecuente de esas 2 premisas. En este caso le estoy dando el nombre. Acá para la segunda expresión, sabíamos que debemos tener las proposiciones solitas y como conclusión obtengo el unirlas. ¿A través de qué? De una conjunción. Entonces, esa ley es muy sencilla porque solamente tomarlas, unirlas a través de la conjunción. En la tercera tengo una condicional. Recuerden que cuando son condicionales y tenemos la negación del consecuente y obtengo la negación del antecedente, lo que nos decía la profe, hacemos simplificación, o sea, suprimo negación de R y N y que obtengo la negación del antecedente. Y estaría aplicando modus tollendo tollens. Perdón, profe, ahí están preguntando que qué pasa cuando tenemos negativos. No pasa nada. Igual si digamos que si las proposiciones se llaman EST, sí, no pasa nada. Tengan en cuenta muy bien qué expresión tiene, sí, qué conectores tienen, qué conclusión tiene cada una. No es necesario que porque no son positivas, entonces no lo aplico. O, por ejemplo, en la conjunción, si tengo negación de A y negación de B, la conclusión sería pues negación de A y negación de B. No pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces ahí con los negativos no pasa nada. Exacto. Vamos sustituyendo, vamos revisando las leyes de inferencia, tenerlas ahí a la mano, si las pueden imprimir y tenerlas ahí al lado para hacer sus ejercicios, como cada uno las quiera manejar. Bien. Luego de identificar cuál es la ley de inferencia que estoy aplicando para esa expresión, voy a crear cada una de las proposiciones. Entonces, cada una de las proposiciones se crea en un contexto académico, que tenga que ver con la universidad, que tenga que ver con estudio. Le doy o convierto ese símbolo P en una proposición escrita en lenguaje natural. Entonces, para este caso, identifico cuáles proposiciones son, que tengo P, Q y R. A cada proposición, a cada símbolo, le asigné una proposición en lenguaje natural y después de esto, creo esta expresión simbólica, esa regla de inferencia en lenguaje natural. Entonces, tomé cada una de las premisas y las convertí en lenguaje natural. Es como lo que habíamos hecho en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 nos daban las premisas y nos daban la expresión y la convierto en lenguaje natural. Así para las otras 3 expresiones. Podemos hacer uso de las mismas proposiciones que creamos para la primera expresión, las podemos utilizar en las otras 2 expresiones. Lo que cambia, pues ya cuando ustedes la estén realizando, es que el lenguaje natural de la expresión como tal, de toda la expresión simbólica,
pues va a quedar diferente. Bueno, profe, acá quiero hacer una aclaración de los errores que están cometiendo y es que cuando reemplazamos, ¿sí? P entonces Q, al pasar a la otra premisa pueden colocar un punto seguido o pueden colocar una conjunción, ¿de acuerdo? Cuando paso de una premisa a otra, entonces P entonces Q, punto seguido, paso a la otra premisa. O P entonces Q y sigo a la otra premisa. Y cuando tenemos estas líneas, esta linecita significa la conclusión. Entonces yo llego a R y concluimos. Por eso aquí dice por lo tanto. ¿Listo? Es algo que ustedes se confunden, pero que realmente es muy fácil. Entonces P, entonces Q y Q, entonces R. Por lo tanto, P, entonces R. ¿Listo? Para que les quede claro. Entonces al pasar con punto seguido o con la conjunción y la línea, por lo tanto, por ende, por conclusión. Listo, gracias. Hacemos el mismo procedimiento para nuestra segunda expresión. Puedo utilizar las proposiciones que había creado, pero en este caso ya solamente utilizo 2 proposiciones y creo mi lenguaje natural de la expresión simbólica. Ay, perdón. Entonces, en este caso me quedaría: María asiste a las conferencias y María presenta sus tareas oportunamente. Por lo tanto, María asiste a las conferencias y presenta sus tareas oportunamente. Lo que nos decía la profe es la manera como pasamos de una premisa a otra. Y tener muy claro que la línea nos está diciendo se concluye. Por lo tanto. Tercera expresión simbólica, ya habíamos determinado cuál ley de inferencia es y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Listo, hasta ahí, profe Jenny. Muchísimas gracias por su atención. Ya la profe continúa con el ejercicio número 3. Listo, muchas gracias. Entonces esperamos que haya quedado claro hasta aquí, ejercicio 1 y ejercicio 2, solamente les están pidiendo el nombre de esa ley de inferencia, no pasa nada si digamos, si tiene negaciones, ¿sí? El todo es que cumpla con que tenga ese mismo conector, esa misma conclusión, ¿ok? Bueno, vamos con el ejercicio 3 entonces, que es la aplicación de las reglas de inferencia lógica. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la guía de actividades? La guía nos da un argumento, ¿cierto? Si Juan está en el partido de baloncesto, entonces Juan está en la cancha. Juan está en el partido de baloncesto. ¿Qué pasa? Hasta aquí nosotros ya sabemos e identificamos una proposición simple y ya sabemos e identificamos los conectores lógicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a sacar de ese argumento cada proposición simple, es muy importante, sacar cada proposición simple. Entonces yo voy a nombrar P, Juan está en el partido de baloncesto, entonces quiere decir que sigue otra, ¿cierto? Juan está en la cancha, Q, ahora dice Juan está en el partido de baloncesto, es P. Listo, tenemos nuestras proposiciones simples. Ahora, ¿qué pasa? Le dicen, diga cuál ley de inferencia aplicó. Bueno, ¿cómo saberlo? Pues resulta que acá ustedes lo que van a hacer es marcar, ¿cierto? Voy a rayar por acá. Entonces vamos a marcar. Si yo tengo Juan está en el partido de baloncesto, hasta aquí yo tengo mi proposición P, ¿cierto? Entonces hasta aquí tenemos P. Ahora dice, entonces, ¿qué sigue? Sigue Q, ¿verdad? Ahora dice, punto seguido. Acuérdense del punto seguido, que es una conjunción, que es otra premisa, sigue otra premisa. Juan está en el partido de baloncesto. ¿Y eso qué es? Juan está en el partido de baloncesto, eso es P, ¿cierto? Entonces, eso es P. El ejercicio me pide que halle la conclusión. Quiere decir que yo tengo P, entonces Q, y tengo otra con P, tengo que hallar la conclusión. Entonces, como yo tengo que hallar la conclusión, yo voy a las leyes de inferencia y reviso, asimilo, comparo, ¿cierto? P, entonces Q, y tengo P. Ah, bueno, entonces, ¿cuál ley es? Modus ponendo ponens, ¿cierto? El modus ponendo ponens, como la profe se los explicaba, tiene una premisa con un condicional y tiene otra premisa solita. ¿Qué concluimos? Concluimos a Q, ¿verdad?
como si se simplificara, ¿cierto? P y concluimos a Q. Entonces, Q va a ser la respuesta. Entonces, yo tengo aquí, concluyo a Q y esa va a ser la respuesta, va a ser la conclusión. De tal manera que cuando me dicen, complete la conclusión. Ah, bueno, pues, ¿qué es la conclusión? Pues Q. ¿Y quién es Q? Juan está en la cancha, ¿verdad? Entonces, mi conclusión es, Juan está en la cancha. ¿Cuál es mi lenguaje simbólico? Ah, bueno, pues ya lo tengo. P entonces Q, P conclusión Q. ¿Sí? Quiero que me expresen ahí en el chat si les quedó clara esa parte. Las leyes de inferencia sí las encuentran en los foros, ¿listo? Para que no nos devolvamos. Ok, listo. Entonces, muy bien. Entonces, sencillamente identifican proposiciones simples, marcan qué es lo que tienen y hacen la conclusión. Vuelvo y repito, nos piden hallar la conclusión, no la dan. Entonces, es muy importante que hallemos cuál es esa conclusión. Profe Ok, Jenny, qué pena. Hay un bueno, estudiante que está solicitando si por favor lo puede volver a repetir. ¿Cómo hace el proceso? ok, listo, muy bien. Entonces, me devuelvo por acá. Nos dan, vuelvo y repito, la guía de actividades nos da solamente el argumento, ¿cierto? Entonces nosotros debemos, a partir del argumento, sacar primero las proposiciones simples. Entonces yo leo acá, Juan está en el partido de baloncesto, entonces, esto es un conector lógico, ¿cierto? Entonces yo ya sé que hasta aquí tengo P. Entonces, P, Juan está en el partido de baloncesto. Q, Juan está en la cancha. Entonces yo sé que hasta aquí va Q, ¿cierto? Listo, ya tengo P, Q. Y acá dice Juan está en el partido de baloncesto, pues eso es P. Ahora la guía de actividades le dice, entonces ya saqué todas mis proposiciones simples. La guía de actividades le dice hallar la conclusión y decir cuál es la ley de inferencia. Bueno, la conclusión no me la dan, ¿cierto? Entonces me toca hallarla. Entonces vuelvo y me devuelvo acá. Juan está en el partido de baloncesto, que eso es P. Entonces, marcamos el conector lógico. Entonces, Juan está en la cancha, eso es Q. Dice, punto seguido, o I. Juan está en el partido de baloncesto. ¿Y eso qué es? Eso es P, ¿verdad? Listo, tengo P, entonces Q, y tengo P. Otra premisa. La guía dice, hallar la conclusión. Ah, bueno, entonces yo tengo esta línea, ¿cierto? Porque voy a hallar la conclusión. Me voy para las leyes de inferencia y busco algo parecido. No tengo la conclusión, ojo con eso, no la tengo. Entonces, aquí lo tengo, el modus ponendo opponens. Yo sé que es modus ponendo opponens porque ese tiene una implicación, ¿cierto? Y otra premisa solita que es el antecedente de esa implicación. Entonces, ¿qué me queda? Me queda Q, ¿cierto? Según la ley de inferencia, simplificamos el antecedente y nos queda el consecuente que es Q. Bien, entonces ya tengo cuál es la ley de inferencia que apliqué, el modus ponendo ponens. ¿Cuál es mi conclusión? Q, ¿cierto? Y le dicen escríbala. Ah, bueno, entonces Q, ¿qué dice Q? Que Juan está en la cancha. Esa es la conclusión. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico? Pues la misma ley de inferencia. P entonces Q, P conclusión Q. Prácticamente la misma ley de inferencia. Exacto, muy bien. Ya voy con otro ejemplo para no quedarme acá con este. Listo, muy bien. Vamos acá. Listo. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Dice, argumento, la sustancia contiene hidrógeno o la sustancia contiene oxígeno. La sustancia no contiene hidrógeno. Muy bien, entonces, bueno, por acá me quedó una línea, listo. Voy a marcar nuevamente. Entonces, primero, sacamos las proposiciones simples. Acá las nombré RS y la negación que está por ahí, ¿cierto? Entonces dice, R, la sustancia contiene hidrógeno, R, o, que como les decía, hasta aquí ya identificamos los conectores, ¿cierto? Entonces, O, sigue otra proposición, la sustancia contiene oxígeno, otra proposición que la voy a llamar S. Ahora sigue punto seguido, o si sigue una I, ojo con eso ahí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una conjunción la que me va a separar a la otra premisa. La sustancia no contiene hidrógeno.
Ah, bueno, pues si R es la sustancia contiene hidrógeno, entonces tengo la negación de R, ¿cierto? La sustancia no contiene hidrógeno. Bien, ya identifiqué las proposiciones. Ahora le dicen, diga cuál ley de inferencia va a aplicar y halle la conclusión. Eso es lo que me dicen, ¿cierto? Entonces yo empiezo a marcar en el argumento y digo, la sustancia contiene hidrógeno, eso es R, ¿cierto? O P, como ustedes lo quieran llamar, R, me perdonan ahí la letra, o, entonces coloco el conector, o, la sustancia contiene oxígeno. Yo dije que eso era S, entonces R o S. Otra premisa, la sustancia no contiene hidrógeno. Ah, entonces la sustancia no contiene hidrógeno, eso es negación de R, ¿cierto? Voy a hacer la conclusión y lo voy a hacer por acá más claro para que no me quede encima. Entonces me queda R, O, S y luego tengo negación de R. Listo, la guía le dice hallar la conclusión. Me voy para las leyes de inferencia, reviso muy bien, comparo, ¿cierto? Y ya sé que voy a encontrar una ley que se llama el modus tollendo ponens, que me dice que como tengo una O en la primera premisa y otra premisa aquí negando ese antecedente o el consecuente, es como si simplificara, ¿cierto? Positivo con negativo y me queda S. Entonces mi conclusión va a ser S. Listo. Mi conclusión va a ser S. ¿Qué pasa con esa S? Pues yo la voy y la escribo acá, conclusión, S. ¿Quién es S? La sustancia contiene oxígeno. Bien, la escribo, la sustancia contiene oxígeno. Y ahora me dicen colocar el lenguaje simbólico. Ah, bueno, pues el lenguaje simbólico, R o S, negación de R, conclusión S. O si ustedes pueden colocar P o Q, negación de P, conclusión Q. ¿Sí? La proposición no pasa nada. Y listo, ya hallamos la ley de inferencia y la conclusión. Eso es todo para el ejercicio 3. Hasta ahí me cuentan si va quedando claro. Por el chat. Listo, muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Listo, entonces espero que haya quedado claro ese ejercicio 3. Igual, si necesitan más explicación, eso es fácil. Ustedes devuelven la grabación, vuelven y la ven y sé que van a entenderlo muy bien. ¿Listo? La grabación se la enviaremos a sus correos. Vamos con el ejercicio número 4, que es problemas de aplicación. ¿Qué dice este ejercicio número 4? Nos dan una expresión simbólica, nos dan unas premisas, nos dan una conclusión. Debemos definir las proposiciones simples, tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto. El que se solicita es un contexto académico. Ya lo vimos en el ejercicio de las proposiciones en contexto académico. Tenemos una expresión simbólica, ya conocemos en el ejercicio 1 esas expresiones simbólicas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Primero debemos mirar qué proposiciones tenemos. Tenemos a P, tenemos a Q, tenemos a R. Ojo, mire, acá solo tengo R negativa, pero me toca hacerla positiva y negativa, ¿listo? Solamente me la dan negativa, pero yo debo hacerla tanto positiva como negativa. Entonces tenemos a P, Sara aprueba pensamiento lógico, a Q, estudia creación de tablas de verdad, tenemos a R, estudia cuantificadores. Como les digo, nos toca hacer la positiva y la negativa. Entonces, la positiva es o la afirmativa, estudia cuantificadores, entonces la negación de R es no estudia cuantificadores. Listo, ya tengo mis proposiciones simples, basadas en un contexto académico. Bien, acá no me voy a detener mucho porque ya lo vimos muy despacio y muy claro en el ejercicio 1, ¿cierto? Ahora le dicen, reemplace las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. El lenguaje natural es convertir esta expresión simbólica en palabras, es eso. Es reemplazar paso a paso y convertirla en palabras en un solo párrafo. Entonces yo debo convertir toda esta expresión simbólica paso a paso, ¿cierto? En palabras. Entonces vamos a reemplazar. ¿Quién es P? Sara de prueba pensamiento lógico. Entonces Q estudia creación de tablas de verdad y negación de R no estudia cuantificadores y Q estudia creación de tablas de verdad, viene el paréntesis cuadrado, entonces punto seguido, por lo tanto, Q estudia creación de tablas de verdad.
y he terminado el lenguaje natural. Vuelvo y repito, el sí, bueno, si lo quieren colocar acá antes del entonces. Si sale la prueba de pensamiento lógico, entonces. ¿Qué hice? Vuelvo y repito, convertir estos símbolos en palabras. ¿Cómo? Pues con lo que yo había definido aquí en mis proposiciones simples y con lo que significa cada conector lógico, ¿cierto? Eso es todo para el lenguaje natural. Por allá me están pidiendo diapositiva anterior. Pero ese es ejercicio 3. Ya ahorita miramos y si no vuelves a preguntar, ¿listo? Bueno, listo, entonces ya reemplazamos. Porque es que acá, no sé qué es lo que están pidiendo. Proposiciones son libres de creación. Claro que sí, Verónica. Es más, las proposiciones simples cada estudiante las debe crear, ¿sí? Son de su autoría, no pueden haber proposiciones repetidas. Entonces, igual ustedes saben que estos trabajos pasan por Turnitin, entonces cada uno debe crear sus proposiciones simples. Muy bien. Ahora vamos con, ya tenemos el lenguaje natural, genere una tabla de verdad a través del simulador lógica UNAD. Ya lo saben hacer, van y digitan tal cual, paso a paso, con los mismos paréntesis, esa expresión simbólica, y le dan generar tabla y hacen la tabla en el simulador lógica UNAD. Las proposiciones simples se crean en el ejercicio 2 y en el ejercicio 4. ¿Listo? Bueno, entonces creamos la tabla de verdad, tomamos un pantallazo, la llevamos allí al trabajo donde dice que haga la tabla con el simulador. Ahora la tabla manual. Listo, ¿qué pasa con la tabla manual? Tenemos en cuenta nuestra expresión simbólica, ¿cierto? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? PQR, 3. Entonces, 3, acuérdense, en 2 a la 3, eso es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 filas, ¿listo? La mitad de 8 es 4, entonces para P me quedan 4 verdaderas, 4 falsas. Bueno, voy a explicarlo acá ya desarrollado. 4 verdaderas, 4 falsas. Para Q, la mitad de P, o sea, 2, 2, ¿cierto? Para R, la mitad de Q, 1, 1, 1 hasta completar. Listo, siguen las negaciones. Eso ya lo explicamos en el ejercicio 1. La negación de R. Entonces, cuando R es verdadero, al negarlo me queda falso. ¿Qué debo tener para hacer la tabla? Pues mi tablita de insumos, ¿cierto? De los conectores. ¿Qué pasa? Cuando aplico la negación, la conjunción, la disyunción, esa tablita la debo tener ahí a la mano. P entonces Q, es más que claro en el ejercicio 1, ¿cierto? De P implica Q solamente es falso cuando va de verdadero a falso. Entonces, de verdadero a falso, falso, de verdadero a falso, falso, y el resto todo es verdadero. Ahora, la columna negación de R y P. Pues tomo la columna de negación de R y la columna de P y les aplico la conjunción. Solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. En negación de R y P, verdadero, verdadero, nos da verdadero. El resto todo es falso. Luego los paréntesis, entonces voy agrupando de a dos paréntesis, ¿cierto? Tengo la respuesta de este, le aplico el conector hacia la otra. Entonces, a este paréntesis le aplicamos la conjunción con el siguiente. ¿Qué dice la conjunción? Que de verdadero a verdadero nos da verdadero y el resto es falso. ¿Entre quién? Entre estas dos columnas anteriores. Bien, completamos. Vuelvo y repito, más que explicado en el ejercicio 1, ¿cierto? Y luego, por último, a ese paréntesis cuadrado le aplicamos el entonces, el condicional hacia la columna de Q. Entonces, de esta columna aplico el condicional hacia Q. De aquí implica hacia Q. Dice que de verdadero a falso nos da falso. Entonces, por acá veo un verdadero, pero de verdadero a verdadero nos da verdadero, entonces el resto es verdadero, es decir, que todo es verdadero y es una tautología. En el ejercicio 4, todas las tablas nos deben dar tautología, ¿listo? Para poder hacer la demostración de validez. Bien, comparamos los resultados de las dos tablas, efectivamente son las mismas, bien, y tautología y terminamos las tablas, ¿cierto? Ahora vamos con la demostración de la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Bueno, no me demoré mucho en las tablas porque ya fueron detalladamente explicadas en el ejercicio 1, ¿cierto? Entonces, eso igual es hacer la tabla con los mismos pasos.
Bien, vamos con la demostración. Entonces, ¿qué pasa con esta demostración? Como cada uno escogió una letra, ¿cierto? Y de esa letra va a hacer sus 4 ejercicios, sin repetir con nadie en el grupo. Entonces, para hacer esa demostración, cada letra tiene una expresión simbólica, tiene unas premisas y tiene una conclusión. Entonces, yo ahí donde dice demostración de la validez, vuelvo y coloco de mi ejercicio la expresión simbólica, las premisas y la conclusión. ¿Qué vamos a hacer en la demostración de validez? Primero que todo, tener a la mano las leyes de inferencia lógica. Las debo tener ahí a la mano para poderlas relacionar. Listo. Ahora, ¿qué hago? Ya las tengo ahí, ¿cierto? Debo tener en cuenta cuál es mi conclusión. Resulta que acá mi conclusión es Q. ¿Por qué debo tenerla en cuenta? Porque resulta que yo debo seguir haciendo premisas hasta llegar a Q. Entonces, en la premisa 1 yo tengo P, entonces Q, ¿cierto? En la premisa 2 yo tengo negación de R y Q. Bueno, entonces yo debo seguir construyendo mi premisa 3, mi premisa 4, hasta que llegue a Q. ¿Listo? Entonces vamos con la premisa 3. Bueno, es premisa 3. Bueno, yo debo observar muy detenidamente las premisas que ya tengo. ¿Cuáles son las premisas que ya tengo? Tengo premisa 1 y tengo premisa 2, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la premisa 2. Cuando yo tengo una conjunción, acuérdense que en la conjunción yo puedo aplicar una ley que se llama simplificación, ¿cierto? Entonces acuérdense, cada vez que yo tenga una premisa, aquí solo es una premisa, con la conjunción, pues le aplico simplificación. Por ahí me decían, ¿qué pasa cuando tengo negativos? No pasa nada, ¿listo? Yo la aplico común y corriente, no pasa nada. Bien, entonces como yo tengo, entonces acá, mire, fíjese que la simplificación dice, si yo tengo P y Q, entonces concluyo a una de ellas, a cualquiera. No pasa nada con que tenga negación de R, pues sencillamente yo concluyo a la negación de R o concluyo a Q, ¿cierto? Y no pasa nada. Entonces voy a concluir a la negación de R. ¿Qué apliqué? Simplificación. ¿Por qué? Porque en la simplificación me dice que si yo tengo una conjunción uniendo a dos premisas, puedo concluir a cualquiera de ellas, ya sea el antecedente o ya sea el consecuente, a cualquiera. Entonces aquí listo, concluimos a negación de R. Nos toca explicar qué se hizo. Bueno, pues aplicamos simplificación, ¿dónde? En la premisa 2. ¿Qué obtuvimos? Negación de R. Entonces esa negación de R va a ser la respuesta de mi premisa 3. ¿Listo? Igual, si usted, que yo a veces veo que no, que definitivamente no entienden, entonces saquen por aquí a un ladito, ¿cierto? Voy a sacar por aquí a un ladito a mi premisa 2. ¿Y qué dice mi premisa 2? Pues que yo tengo negación de R y Q, ¿cierto? Y le saco la conclusión, entonces voy a sacar a negación de R. Esta respuesta es la que yo coloco aquí en mi premisa 3, ¿cierto? Sacamos a una de ellas y eso es todo, porque es que algunos estudiantes definitivamente no, relacionándolas así, no lo pueden hacer, entonces las pueden sacar a un ladito, ¿ok? Y no, ya estamos terminando, Tatiana. Y listo, tenemos a la premisa 3. Bien, vamos con la otra, porque acuérdense que nos toca seguir construyendo hasta llegar a Q. Entonces vamos con otra premisa, mi premisa 4. Está muy fácil, ¿cierto? Que si yo saco nuevamente simplificación, entonces saco a Q, ¿cierto? De no R y Q, concluimos a Q y ya hemos llegado a la conclusión. Llegué a la conclusión que era Q. Y listo. Mire, si yo sigo construyendo premisas porque suponiendo que no era Q, fíjese que yo también puedo coger aquí a la premisa 1, ¿cierto? Que dice que es P, entonces Q, ¿cierto? Y puedo coger a mi premisa 4, por ejemplo. No, no me aplica con 4, pensé que era 4. Digamos que yo tengo una premisa 5, que es P. Bueno, entonces aquí aplico el modus ponendo ponens y saco a Q, suponiendo, ¿listo? Que yo debo seguir ahí para abajo construyendo premisas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo cogerlas en desorden, siempre y cuando ya esté aquí, ¿sí? En desorden y aplicar la ley de inferencia. Eso es muy importante. Entonces, hemos llegado
En serio que acá si no entiende, es cuestión de que traiga las premisas para acá, para un ladito, y las aplique las leyes. ¿Listo? Dicen que no entienden. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y repito. Bueno, vuelvo y repito acá entonces con esta premisa. Resulta que, ¿qué hice acá? Traje para a un ladito mi premisa 2, ¿cierto? Y la premisa 2 dice que es negación de R y Q. No tengo nada más. Si yo la relaciono con la ley de la simplificación, me dice que la conclusión es cualquiera de ellos. Entonces yo saco una conclusión, ¿sí? Yo debo sacar la conclusión. ¿Cuál conclusión voy a sacar? Pues primero saqué a la negación de R. ¿Por qué? Porque la simplificación me decía que puedo sacar a P o puedo sacar a Q, ¿cierto? A cualquiera de las dos, que aquí haya una conjunción, entonces saqué a la negación de R. Por eso mi premisa 3 es negación de R. Vuelvo y aplico la simplificación y entonces ya no voy a sacar a la negación de R, sino que voy a sacar a Q. Entonces sacamos a Q, por eso mi premisa 4 es Q, ¿cierto? Y como ya es Q, que es mi conclusión, entonces ya hemos terminado ahí porque ya es mi conclusión. Entonces, Sí. ¿ahora sí quedó más claro? Profe Jenny, Sí, ahí cuéntame. pues hay un estudiante que pregunta que de dónde salió la premisa 4. Premisa 3 y premisa 4 salen de aplicar simplificación a la premisa 2. Ajá, y yo las debo construir. Acuérdense que el ejercicio solo me da premisa 2. Entonces yo construyo P3, premisa 3, ¿cierto? ¿Qué hice? Pues saqué aquí simplificación, lo que les estaba explicando, saqué a negación de R, yo la construí. Ahora yo misma también construyo premisa 4, ¿cierto? Aplico nuevamente simplificación y sacamos a Q. Eso es mi premisa 4 y ya he llegado a la conclusión. Eso, ahora me dice por allá que ya entendieron bien que qué pasa cuando es negativo. No, no pasa nada. Igual concluyo a negación de R y no pasa nada. ¿Listo? Y pues podría sacar Q en la P3 al simplificar. Sí, sí se puede. De hecho, si ustedes ya quieren acá en la premisa 3 de una sacar a Q, lo pueden hacer. O sea, no hay necesidad de simplificar a ambos, sino que ya de una vez y listo, está la conclusión. ¿Listo? Exacto, se puede sin aplicar el no R. Muy bien. Sí, se puede coger cualquier premisa en el orden que ustedes quieran, siempre y cuando ya estén acá, ¿sí? Suponiendo que si fuese entonces P negativo, ¿no sería lo mismo? Sí, digamos que yo tengo negación de P y Q también. ¿Listo? Si la negación fuese P negativo, si la conclusión fuese P negativo. Bueno, aquí yo no puedo sacar conclusiones, así como dicen ustedes, a lo loco, porque resulta que estas demostraciones de validez se deben cumplir, ¿sí? Yo no puedo cambiar acá la P y ponerme a explicarles qué me va a dar, pues porque eso tiene un orden lógico y por eso la tabla de verdad es verdadera, ¿sí? Entonces yo no puedo cambiar acá porque sí, voy a cambiar aquí un conector y esto y empezar a trabajarles, no. ¿Qué otro aspecto ustedes deben tener en cuenta? Nosotros debemos inventar las expresiones simples. Sí, ustedes las inventan en el ejercicio 2 y en el ejercicio 4. Bueno, lo que yo les decía, suponiendo que no es Q y me toca seguir construyendo aquí premisas, ¿cierto? Eso era lo que yo les decía hace ratito. Entonces, ustedes aquí, pues, ¿qué hacen? Pues sencillamente siguen con la premisa 5, ¿cierto? Y pueden ir relacionando. Entonces, bueno, me sirve la premisa 1 y me sirve la premisa 3 para aplicar, por ejemplo, esta, ¿sí? Un ejemplo. Bueno, pues me sirve entonces que la conclusión aquí fuera Q y no R. Bueno, entonces para hacer la I, que es la adjunción, por acá no la veo, esta, la adjunción, ¿cierto? Pues entonces mi P5 va a ser, ¿cierto? Unirlas con una I, que eso me lo explica la ley de la adjunción. Únalas con una I, suponiendo que aquí la conclusión fuera Q, I, no R. Entonces yo aplico adjunción, las uno con una I por ley de la adjunción. O sea, es como jugar ahí con ellas. De todas formas, yo les recomiendo
ir subiendo sus aportes al foro, ir preguntando, ir revisando las grabaciones. Ahí en el foro hay muchísimo material para estudiar, ¿listo? Para que no se confundan. Exacto. Repasan acá, revisan nuevamente la grabación, revisan los videos disponibles en el foro de las leyes de inferencia y listo. Bueno, entonces no nos podemos demorar ahí tanto en ese tema, pero sí les recomiendo que revisen el material disponible que hay ahí en el foro, ir subiendo sus aportes, no importa que digamos, no, es que no sé si está bien o está mal, no importa, súbanlos al foro que allí nosotros les vamos retroalimentando. Bueno, otro tema importante a tratar el día de hoy es el B-Learning. ¿Qué pasa con el B-Learning? Resulta que para el B-Learning ahora nos piden que ustedes se deben inscribir, ¿sí? ¿Qué es el B-Learning? Pues en inglés es el Blended Learning, ¿sí? Que hace referencia a una combinación, capacitación o clase de nosotros los docentes con ustedes. Listo, ¿qué pasa con el B-Learning? Entonces, debes inscribirte. ¿Cómo me inscribo a ese B-Learning? Entonces, ustedes en el curso, ¿sí? Tienen varios cursos inscritos, ¿cierto? En su plataforma les pueden aparecer acá todos los cursos donde dice pensamiento lógico y matemático, les dice, para inscribirse en jornadas B-Learning de este curso, haga clic aquí. Así les va a aparecer en el campus virtual. Entonces, por favor, hacer clic ahí. Les quiero aclarar acá que en pensamiento lógico y matemático, la primera unidad, por asistir a B-Learning de la primera unidad, son 15 puntos para su tarea 1. Por asistir a B-Learning en la unidad 2 son 15 puntos para su tarea 2 y por asistir a B-Learning de la unidad 3 son 20 puntos para su tarea 3. Es decir que si asisten de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, obviamente se reinscribieron y marcaron la asistencia, son 50 puntos en total, entonces es muchísimo. Bueno, para que por favor ojalá todos participen. Bueno, listo. ¿Cómo nos escribimos? Entonces, hacemos clic aquí, ¿cierto? Igual se les mandó a los correos un paso a paso. Eso, muy bien. Hacemos clic aquí, el primer paso. El paso 2. En la zona Boyacá les van a aparecer aquí varios grupos. Bueno, entonces es muy importante que ustedes, entonces, bueno, yo estoy matriculada en el CEAD de Duitama, entonces me inscribo al CEAD de Duitama. Igual ahí dice, grupo 1, CEAD de Sogamoso, no recuerdo bien cómo están distribuidos. Grupo 2, ahí va, hay 4 grupos. Grupo 2, grupo 3 es Duitama y Socha. Entonces, si yo estoy en el CEAD de Duitama o estoy inscrita en Socha, entonces le doy acá inscribirme. ¿Listo? Ahí donde estén matriculados, hay 4 grupos, vuelvo y le repito, se inscriben a donde están matriculados. Entonces, bueno, le doy clic en inscribirme, paso 2. Y paso 3 le dice, confirme la inscripción, documento de aceptación, declaración del estudiante, le damos a aceptar. Y listo, no es más. Quiero dejarles estas frases y es que confíen en ti mismo y lo lograrás. Estoy segura que sí. No bajes la meta, aumenta el esfuerzo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Luis Eduardo, consultas entonces con el tutor y le comentas, bueno, que te inscribiste en otro lado. Cualquier cosita, los docentes estamos para colaborarles. No, hoy no hubo registro de asistencia. Por favor, estas clases, no, las web conferences no cuentan para puntos, pero sí para que ustedes aprendan mucho, ¿cierto? Y para que nos entreguen una excelente actividad. Laboratorios, no, laboratorio ya es, no, el curso no tiene, pensamiento lógico y matemático no tiene laboratorio, tiene el B-Learning. Bueno, ok, muchas gracias, Luis. Listo. Entonces ya nos despedimos por hoy de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que haya sido claro la explicación de los temas. Mucho ánimo, ánimo en esta unidad 1. Ya estamos casi finalizando en esta semana para que suban esos aportes desde ya. Bueno, ok. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Sí, la grabación se la enviamos a sus correos, ¿ok? Igual les aparece en el entorno.